Mire, el año pasado, si ustedes recordarán, estuvimos un buen tiempo hablando sobre el carácter. Especialmente hablamos sobre un tema de grietas de carácter. Espero se pueda grabar otra, bueno, no grabar, sino editar todo, para que pueda tener una colección especialmente de esa serie que tuvimos, que se llamó Grietas de Carácter. Hablamos sobre la importancia de empezar a trabajar en áreas de nuestra vida que tienen que ver con carácter. En los elementos, las bases, por lo menos, si usted recordará, hablamos de dos personajes que descuidaron su vida y especialmente descuidaron esa área de carácter y terminaron, uno, Sansón, terminó bajo las ruinas muriendo. A pesar de todos los elementos que tenía para triunfar, terminó mal. Y analizábamos un poquito áreas de su vida en la que nos mostraba o nos dejaba ver como especies de fotografías, áreas que no afianzó y que le fueron ligeras en su vida y finalmente lo llevaron a la ruina. Hablamos también de otro hombre, un rey de Israel, del rey Roboán, hijo de Salomón, que también teniendo todo para triunfar, termina mal, y no solo sus decisiones, por falta de carácter, le afectaron a él, sino afectaron a toda una nación, dividiendo el reino en dos partes. Y usamos precisamente estos ejemplos para ver cómo cada uno de nosotros tenemos que empezar a trabajar en áreas de nuestra vida que tiene que ver con carácter. Si de repente llegamos a espiritualizar tanto las cosas, en el que en un momento dado, cada vez que tenemos problemas o situaciones, buscamos ayuda para que alguien ore por nosotros, por lo pronto a lo mejor nos saca del hoyo esa situación. Pero eso no nos exime que nosotros tengamos que arreglar cosas en nuestras vidas. Tengamos que cerrar ventanas, cerrar puertas, hacer ajustes en nuestras vidas, porque de lo contrario vamos a estar como en un sube y baja, abajo, y más abajo a veces por el desánimo, por la depresión, por situaciones, por problemas, porque no tenemos el carácter para enfrentar eso. Ahora, cuando hablamos de carácter, no estamos hablando de un típico machismo o de un exacerbado énfasis en el feminismo, sino estamos hablando de un área tan importante que el apóstol Pablo le preocupaba, según Gálatas 4:19, donde él decía que él tenía dolores como una mujer encinta hasta que Cristo fuera formado en el corazón de la persona. Realmente eso es el cristianismo, Cristo viviendo su vida en nosotros, no tratando nosotros de hacerle al cristiano, sino permitir que Cristo empiece a vivir su vida en nosotros. Y hablamos sobre esa área. Ahora, en esa ocasión hablamos sobre ejemplos negativos de las grietas de carácter. Hoy quiero compartir con ustedes la vida de un hombre en básicamente 2 versículos que nos van a enseñar cuáles deben ser las bases que nosotros debemos de poner para empezar a construir un carácter sano y estable en nuestras vidas. Vuelvo a repetir, hablamos del aspecto negativo y vimos, identifícate con algunos de estos, hasta allí está bien. Pero hoy yo quiero hablar de la vida de un hombre que todos nosotros conocemos, como José el Soñador, pero hay 2 versículos que me llaman la atención y que tienen que ver con las bases que él tenía para que él pudiera haber construido una vida de carácter. Ustedes recordarán cómo terminó la vida de José. José no fue, a José no le fue nada bien en la vida. Tuvo problemas con sus mismos hermanos, problemas de difamación, muchas situaciones que no le fueron favorables. Si él hubiera sido como a muchos de nosotros, pues finalmente hubiéramos terminado decepcionados de la vida y hubiéramos pasado como cualquier persona siendo un don nadie.
Sin embargo, terminó José, a pesar de todos los problemas, José terminó siendo el segundo del faraón, en una posición de excelencia. Y no porque las cosas le sonrieron, no porque detrás de él tuvo una gran familia que le soportó y que le dio estudios y que le apoyó y que le animó y todo eso, sino al contrario, todo le fue en contra. Pero hay algo que me llama mucho la atención, que nos va a ayudar en esta mañana a poder entender qué es lo que yo necesito para empezar a construir un edificio con carácter. Si vamos por favor al libro de Génesis, yo quiero que leamos los primeros versículos del capítulo 39, por favor. Y del versículo 1 al 9, aunque básicamente hay solamente 2 versículos que yo quiero notar con ustedes y sacar allí esto. Génesis capítulo 39. Llevado pues José a Egipto, Potifar, oficial del faraón, capitán de la guardia, varón egipcio, lo compró de los ismaelitas que lo habían llevado allá. Recuerde que fue comprado como un esclavo, no era una persona que se le trataba bien. Mire, cuando compraban a un esclavo, era una situación denigrante. O sea, ponían a los esclavos enfrente, en un mercado público, así, o sea, nada de que atrasito de un biombo, los ponían desnudos, le quitaban todo. Cuando llegaba el comprador, él le pedía que se diera vuelta y de un lado hacia otro para revisar si no tuviera alguna mancha, alguna marca, alguna enfermedad, o sea, le tocaba. Y algo también que le resultaba vergonzoso es que le pedían que se volteara y que se agachara, encuerado. Y eso delante de toda la gente. Entonces, imagínense la situación de pena y de vergüenza que pasaba un esclavo. Y así fue vendido José como esclavo por los ismaelitas a Egipto. Así que no llegó con la puerta abierta a Egipto. Él llegó como un esclavo, mal, sin ninguna aspiración, con una gran vergüenza, humillado. Y así entra a Egipto. Y le compra un hombre que era un oficial de la guardia del faraón. Y el versículo 2 nos menciona algo interesante. Y si usted subraya eso, mas Jehová estaba con José, y fue varón próspero, y estaba en la casa de su amo el egipcio. La prosperidad tiene que ver cuando alguien tiene gracia de Dios. Mas Jehová estaba con José. Versículo 3. Y vio su amo, o sea, no solo él decía, vio su amo que Jehová estaba con él, y que todo lo que él hacía, Jehová lo hacía prosperar en su mano. Así halló José gracia en sus ojos, y le servía, y le hizo mayordomo de su casa, y lo entregó en su poder todo lo que tenía. Aconteció que desde cuando le dio el encargo de su casa y de todo lo que tenía, Jehová bendijo la casa del egipcio a causa de José, y la bendición de Jehová estaba sobre todo lo que tenía, así en casa como en el campo. Y dejó todo lo que tenía en mano de José, y con él no se preocupaba de cosa alguna, sino del pan que comía. Y era José de hermoso semblante y bella presencia. Aconteció después de esto que la mujer de su amo puso sus ojos en José y le dijo, duerme conmigo. Y él no quiso. Y dijo a la mujer de su amo, he aquí que mi señor no se preocupa conmigo de lo que hay en casa, y ha puesto en mi mano todo lo que tiene. No hay otro mayor que yo en esta casa, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto tú eres su mujer. ¿Cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Jehová? Ahora, los últimos 2 versículos, 8 y 9, quiero sacar algunas cosas que nos van a servir. ¿Cuál es la primer base para empezar a formar carácter en mi vida?
quiero empezar de abajo hacia arriba, versículo 9. Y ninguna cosa le responde José a la mujer de Potifar, y ninguna cosa me ha reservado sino a ti, por cuanto eres su mujer. Y luego le dice algo: ¿cómo pues haría yo este grande mal y pecaría contra Dios? La primera cosa que José tenía bien puesta es un buen entendimiento y comprensión de su Dios. La primera base que va a hacer en mi vida para que yo empiece a construir carácter en mi vida es entender quién es mi Dios. Y aunque pareciera resultar esto sencillo, la verdad de las cosas es que muchas de las decisiones que nosotros hacemos, tomamos o nos metemos, no solamente no consultamos a Dios, sino que a Dios en la vida cotidiana lo tenemos más como un elemento de ayuda, de salvedad o de emergencia nada más. En otras ocasiones solamente lo vemos medio poéticamente cuando nos sentimos emocionalmente conmovidos por situaciones que observamos o que nos pasan. Pero el tener un entendimiento bien claro de Dios en cada circunstancia es lo que nos ayudará a empezar a formar carácter. Quiero que observe esta parte. Viene la mujer de Potifar y lo toma y le dice: duerme conmigo. Y la primera respuesta que él le da es: yo no haría esto porque no pecaría contra mi Dios. Él tenía un buen entendimiento de quién es Dios, un concepto claro de quién es su Dios. Lo que yo quiero preguntar hoy en esta mañana es: ¿qué tanto nosotros tenemos bien puesta la camiseta de Dios? En el sentido de saber que lo que el apóstol Pablo decía, que en Él vivimos, en Él somos y en Él nos movemos. Y que en cada circunstancia de nuestra vida, ahí está Dios. Y que llegarán momentos de presión y ahí estará Dios. Así como habrá momentos de bonanza, allí estará Dios. Pero José tenía tan bien puesto esto, que tenía bien fijo el carácter de Dios. Nosotros encontramos algo muy interesante, que los sacerdotes, cada vez que entraban a ministrar al templo, al lugar santísimo, ellos se ponían una especie de gorra, una mitra, y con una leyenda en la inscripción que estaba en su frente, y que decía: santidad a Jehová. La idea era que el sacerdote tuviera bien fijo la noción de que Dios aquí es santo, y por lo tanto Dios demandaba santidad. Y eso quería Dios, que el pueblo de Israel pudiera entender que a pesar de que Dios es amor, Dios es poderoso, Dios es todo lo que usted quiera, hay algo que tenemos que tener bien puesto: ¿quién es mi Dios? ¿Qué voy a hacer o por qué debo hacer esto? Y si lo que estoy haciendo esto desagrada a Dios, no lo voy a hacer. No importa que no me vea. Imagine por favor esta escena, no es en un apartamento del Infonavit, es en una gran hacienda, en donde todo el mundo está ocupado, y la esposa de Potifar espera el momento más propicio, donde están los dos solos, y en ese momento va y le hace una propuesta. José hubiera vuelto su rostro hacia todos lados y decir: bueno, no hay nadie aquí, así que pues vamos. Pero él sabía algo más, que Dios estaba allí, y que en ese momento su expresión: ¿cómo haría yo este mal y pecaría contra Jehová?
un gran mal que encontramos hoy en día en la sociedad cristiana, en las iglesias cristianas, es que nos hemos concentrado solamente en asuntos externos, la alabanza, la adoración, todo muy superficial. Se ve bonito, comunión, armonía, pachangas, congresos, pero poco nos hemos concentrado en mostrar a este Dios, al Dios de la Biblia, y entender quién es Dios. Mire, para que usted vea, por favor, lo siguiente, sin que pierda este pasaje, vamos a regresar otra vez. Quiero que vea conmigo en Hebreos capítulo 12, por favor. Hebreos capítulo 12, versículo 18. El escritor de Hebreos está haciendo una comparación de aquel día cuando Dios le pide que suba al monte Sinaí, y en el monte Sinaí Dios le iba a dar las tablas, pero Dios le dice una cosa: mira, tú vas a subir, pero te voy a poner límites, no vas a pasar. O sea, no va a pasar ninguna bestia, ninguna persona, nadie. Y todos van a estar solamente viendo lo que va a pasar. Y en aquel día sube Moisés, y dice la Biblia que el monte empezó a temblar. Y había como una nube que había descendido tan densa que el pueblo de Israel tuvo temor de Dios, porque ellos dijeron: Dios está ahí. Y nadie se atrevió a traspasar esos linderos que estaban allí. Pero ahora vea cómo lo describe Hebreos en el capítulo 12, en el versículo 18. Porque no os habéis acercado al monte que se podía palpar y que ardía en fuego, a la oscuridad de las tinieblas, a la tempestad, a ese monte que les estoy diciendo. No se han acercado a ese monte que se podía palpar, que ardía en fuego, a la oscuridad de las tinieblas, a la tempestad, al sonido de la trompeta y a la voz que hablaba, la cual los que la oyeron rogaron que no les hablase más, porque no podían soportar lo que se ordenaba. Si aún una bestia tocar el monte, será apedreada o pasada con dardo. Y vea lo que dice: y era tan terrible lo que se veía, que Moisés dijo: estoy espantado y temblando. Ahora, viene esa comparación, dice: ese monte donde estaba Dios, hasta el mismo Moisés le temblaron las piernas. Y hasta el mismo Moisés, cuando Dios le dijo sube, él subió temblando por todo lo que veía. Y Moisés estaba espantado. Ahora, vea la comparación que hace en el versículo 23. Dice: no se acercaron a ese monte, sino que os habéis acercado al monte de Sión, a la ciudad del Dios vivo, Jerusalén, la celestial, a la compañía de muchos millares de ángeles, a la congregación de los primogénitos que están inscritos en los cielos, la iglesia, a Dios, el juez de todos los espíritus de los justos, hechos perfectos. ¿Y a quién más? A Jesús, el mediador del nuevo pacto, y a la sangre rociada que habla mejor que la de Abel. ¿Entiende este versículo? Si Moisés literalmente temblaba a subir a ese monte, quiero decirte que ahora no te estás acercando a un monte físico, te estás acercando a un monte espiritual, a una ciudad celestial. Te estás acercando al mismo Dios. Te estás acercando a esa comunidad de creyentes que sus nombres están inscritos allá en los cielos, nosotros. Te estás acercando a Jesús. Así que si había temblor por subir a ese monte, ¿qué es o cuál debe ser nuestra actitud cada vez que nosotros nos acercamos o pensamos en Dios, en Jesús, en la misma congregación de los santos? ¿Entienden lo que está diciendo este versículo?
tan superficialmente que a veces tomamos a la ligera las cosas de Dios, que nos olvidamos de que cada vez que, por ejemplo, cuando le decimos levanta sus manos, adora a Dios, hay una bendición muy especial, algo bien precioso, pero también hay algo, nos estamos acercando al mismo Dios, a ese Dios que ni aún los que tuvieron un encuentro con Él, cuando lo vieron, dice, ay de mí, porque soy muerto. Tenían tanto miedo de acercarse. Ahora usted y yo no debemos de tener miedo, porque la Biblia dice que el nuevo pacto, la cortina se derribó, se abrió, para que usted y yo pasásemos confiadamente al trono de su gracia. Pero eso no lo hace ligero. Eso no significa que usted y yo tenemos que entrar con una actitud como la actitud de vamos a ver al abuelo, a ver qué le pasa. Debemos de entrar ahora con más temor, porque es un gran privilegio ahora entrar a su presencia. Mire, por favor, hay dos pasajes que le quiero mostrar en el Antiguo Testamento. O sea, cuando el pueblo iba a la guerra, los enemigos huían, no porque tenían miedo del pueblo, sino tenían miedo del Dios de aquel pueblo. O sea, ellos huían y no decían, ahí viene Israel y estos son guerreros y son estos. No, ahí viene el Dios de Israel. Y eso hacía que cayera un gran miedo que ellos huyeran. El primer ejemplo que quiero ir con usted, primero de Samuel capítulo 4, por favor. Una vez se arman de valor los israelitas, van a pelear contra los filisteos, y entonces ellos dicen, tráiganse el arca era símbolo de la presencia de Dios, y van y traen el arca, y cuando llega el arca del pacto a donde estaba el pueblo de Israel reunido, empieza a haber un gran alboroto, y todos empiezan a gritar, porque dijeron, Dios ya llegó, Dios está con nosotros, Dios va a pelear con nosotros. Pero vea por favor lo que ocurre. Primero de Samuel capítulo 4, versículo 5. Dice, y aconteció que cuando el arca del pacto de Jehová llegó al campamento, todo Israel gritó con tan grande júbilo que la tierra tembló. Y cuando los filisteos oyeron la voz de júbilo, dijeron, qué voz de gran júbilo es esta en el campamento de los hebreos. Y supieron que el arca de Jehová había sido traída al campamento, la presencia de Dios. Y los filisteos, vea cómo dice el versículo 7. Y los filisteos, ¿qué pasó? ¿Por qué? Porque decían, el pueblo está animado y esos ahora sí nos van a echar bolita. ¿Cuál fue el miedo de los filisteos? Dios ha venido al campamento y nos va a ir como en feria. Y ellos huyeron. Está conmigo. Mire, o sea, vemos cada pasaje. El pueblo llegaba y no era el miedo del pueblo, sino era al Dios de ese pueblo. Por favor, la primera cosa que usted y yo debemos de entender es, si yo quiero crecer en Dios y tener un carácter firme, algo que debo de tener bien puesto en mi camiseta, ¿quién es mi Dios? ¿Qué hago? Por ahí hay una frase que en alguna vez vi en una casa que dice, aquí está Dios, el Dios silencioso, que escucha nuestros pensamientos y nuestras palabras, está aquí en medio de nosotros. ¿De qué me sirve un Dios silencioso que me escuche? ¿Le sirve a usted? Si me escucha bien y si no también, pues de todo modo está silencioso. No habla, no dice nada. O sea, está allí nada más de aparador. Está nada más allí viendo qué pasa. Nosotros hemos caído en una superficialidad en la que posiblemente a lo mejor en casa usted ya no tenga una imagen representativa de Dios. Pero igual,
Seguimos teniendo la imagen de Dios, de un Dios barato, de un Dios sin consecuencias, de un Dios... vamos, en una ocasión andaba un muchacho vendiendo ahí unas cruces allí, y ya nada más por curiosidad, yo me acerqué y le dije, ¿y cuánto tu cruz? Era una crucesota así, con una imagen ahí de Jesús crucificado, así, o sea, del que da lástima, de que, o sea, de pensar, si ese me va a ayudar, mejor yo lo ayudo. Y me acerqué y le dije, ¿cuánto tu cruz? Y me dice, son buenas estas cruces, te las doy baratas. Y empezó a, dije, lo que hizo Jesús en la cruz de Calvario no fue barato. Y esta, dame 200 pesos. No, y yo todavía, está cara. 150, órale, llévatela, 150, es buena. Cuando ya no aguanté, le dije, ¿sabes qué? El Dios de la Biblia no vale 150 pesos, ni 200, ni 300. Y esta cruz no representa lo que Jesús hizo en la cruz de Calvario. Y me di la vuelta. No pude aguantar más. ¿Qué representa tu Cristo? Por favor, vean lo que pasa aquí. Llegan. Y el pueblo dice, híjoles, están reanimados estos. Y cuando alguien está animado no hay quien los pare. No. ¿Qué representa? Dios está con ellos. Y le tuvieron miedo al Dios de los hebreos, no al júbilo que tenía, sino al Dios de los hebreos. ¿Cuál fue la primer base de José para establecer carácter? Él tenía bien claro quién era su Dios. ¿Me explico? O sea, no se andaba con las ramas, no era el famoso Diosito. Cuando alguien que viene y me dice, ay, pastor, por favor, ore a Diosito para que me haga el milagro. Pues mire, si quiere un Diosito, vaya a otro lado. Yo no le oro al Diosito. Yo le oro a aquel que es más fuerte, que si el pueblo de Israel entraba y tenía miedo, dice, no te has acercado a ese monte, ahora te has acercado a Jesús, el mediador del nuevo pacto. Les decía otro ejemplo, Segundo de Crónicas, por favor, más adelantito, capítulo 14. Esta es la historia hace rápido de un rey. Había muerto Abías. Abías, por cierto, había sido hijo de Roboam, Abías nieto de Salomón. Segundo de Crónicas, capítulo 14. Y el hijo de Abías, fue Asa, otro rey. Y empieza a gobernar y le empiezan a ir las cosas bien. Pero de repente se encuentra con un problema que ahora no son los filisteos ni los sirios, sino los etíopes. Segundo de Crónicas 14, versículo 9, por favor. Segundo de Crónicas 14, 9. Dice, y salió contra ellos Sera, etíope, con un ejército, vea, de 1,000,000 de hombres y 300 carros hasta Meresa, o sea, un gran broncón que tenía Asa. Entonces salió Asa contra él y ordenaron batalla en el valle de Cefela junto a Meresa. No nos dice cuántos tenían, pero 1,000,000 no los tenía, ni 500. Israel en ese tiempo no era tan fuerte porque tenían problemas entre los reinos, así que estaba dividido Israel. Entonces su problema estaba muy fuerte, el que tenía Asa. 1,000,000 que vienen contra él, pues mejor me rindo. Pero Asa viene y dice, está bien, nos formamos a ver qué pasa. Pero vea lo que empieza a hacer Asa, orar a Dios. Y ahora
Y clamó Asa a Jehová su Dios y dijo: oh Jehová, para ti no hay diferencia alguna en dar ayuda al poderoso o al que no tiene fuerzas. Ayúdanos, oh Jehová, Dios nuestro, porque en ti nos apoyamos y en tu nombre venimos contra este ejército, oh Jehová. Tú eres nuestro Dios, no prevalezca contra ti el hombre. Y Jehová hizo a los etíopes delante de Asa, y Jehová deshizo a los etíopes delante de Asa y delante de Judá, y huyeron los etíopes. Ahora la cosa no termina ahí. Dice: y Asa y el pueblo que con él estaba los persiguieron hasta Gerar, y cayeron los etíopes hasta no quedar con ellos aliento, porque fueron deshechos delante de Jehová y de su ejército, y les tomaron muy grande botín. Ahora, vea lo que dice el versículo 14. Atacaron también los de Asa todas las ciudades de alrededor de Jehová, de alrededor de Gerar. ¿Por qué dice? Porque el terror de Jehová había caído sobre ellas, y saquearon todas las ciudades, porque en ellas había gran botín. ¿Cuál fue el elemento? Que se sintieron de repente motivados porque les ganaron a los etíopes y dijeron: bueno, pues les ganamos a 1,000,000, y huyeron. ¿Cuál fue el elemento que hizo que fueran contra Gerar y también obtuvieran victoria? ¿Cuál fue? El terror de Jehová, no la motivación. ¿Me estoy explicando? Ahora, mire, es bueno que nosotros estemos motivados, pero no es lo único. El problema de muchos precisamente es que necesitamos motivación a cada rato. O sea, se siente motivado por algo y ahora sí le entro y le gano y ahí está. Sí le voy a echar ganas. 2 semanas después tiene la cara de zapote negro aplastado. Ajá. Que ni la aguanta. Y le pregunto: ¿y qué pasa? No, pues es que ya no sé. Y tiene uno que hacer, como, o sea, llevar la bombita espiritual, ¿no? Ya está. Hasta que se me infla el hermanito. No, gracias, pastor, le agradezco sus palabras. Gracias porque la iglesia estuvo orando por mí. Y ya se siente bien. Ahora sí, de veras. Ahí está. Y otra vez, la siguiente semana, otra vez está ponchado. Pienso que esos tienen un hoyo, que les falta un parche. Porque el aire se les sale cada rato. O tienen un hoyo, o el pivote no sirve. Pero otra vez tienen como su mecha. Y todo el año se la pasan así. Todo el año. Y hay veces que los veo, Dios mío, ahí viene otra vez. Ajá. Les he dicho, son miembros del club de la lágrima perpetua. Así. Es más, a veces hasta pienso que no se sienten bien si no tienen algún mal. O sea, ellos le andan buscando. O sea, el día que se sienten bien, están mal. Así que andan buscando, la presión la tengo bien, la azúcar también. ¿Qué debo de tener para sentirme mal? ¿No? Y le encuentran. La motivación es buena, pero lo que Asa llegó y conquistaron a los de Gerar no porque estaban motivados, ya les dimos en la torre a los etíopes, ¿cuánto más a estos? No. Cuando ellos llegaron y conquistaron y tuvieron un grande botín, ¿la razón cuál fue? ¿Motivación? No. El Dios de Israel. Ellos tenían algo más atrás.
el terror de Dios había caído sobre los otros. La primera cosa que usted y yo necesitamos para establecer carácter es esa. Quiero preguntarle, ¿cómo percibe a Dios? Por ahí un libro que me estuve leyendo, dice, ¿qué tan grande es tu Dios? Porque el tamaño de tu Dios puede determinar tu fe. ¿Qué tan grande es tu Dios? Tu Dios, no Dios, me explico. O sea, Dios no lo puedo encajar a un chiquito grande, pero tu Dios es el Dios de la Biblia. La primera cosa que tenía bien puesta a José es esta: ¿cómo haría yo este gran mal y pecaría contra Jehová? Y se dio la vuelta. Él pagó un precio muy alto por tener en alta estima a Dios y por tener esa conciencia de Dios, porque cuando esta mujer se sintió rechazada, empezó a gritar, alguien me quiso violar, y le pescó y le logró arrancar un pedazo de tela. El de esta tela me quiso violar. Y vino su esposo y le dijo, tú trajiste y metiste a un hebreo en esta casa y mira, él me quiso violar. Y él aguantó vara. Porque vean, por favor, solo habían 3 personas que conocían la verdad: la mujer de Potifar, José y Dios. Así que, ¿a quién le iba a creer más Potifar? ¿A José o a su señora? Y lo meten a la cárcel. Y él aguantó vara. Mire, si José hubiera sido mexicano, si esta cena hubiera sido mexicana, y la esposa de Potifar, cuando iba saliendo huyendo José, ¿qué le hubiera gritado? Maricón, ¿sí o no? ¿Te dan miedo las viejas? No. ¿Qué hubiera hecho el típico mexicano? Para que veas. Órale, a ver si me aguantas. ¿Entiende? Pero él salió huyendo. Me encanta cómo dice Pablo a Timoteo, y le dice, huye de las pasiones juveniles. En ninguna parte de la Biblia, y usted muéstrame, en ninguna parte de la Biblia nos dice que usted y yo debemos demostrar qué tan fuertes somos. El libro de Proverbios nos dice en una ocasión, dice, ¿tomará el hombre en su seno fuego sin que se queme? No, se va a quemar. Así que ese versículo que muchos han aprendido del Salmo 173, que dice que yo puedo estar en la casa del jabonero y no resbalarme. Búsquenlo en el Salmo 173, por favor, rápido. Y vean lo que dice, porque el contexto dice otra cosa. ¿Ya lo encontró? Lea la Biblia, por favor. Yo sé quién es mi Dios. Mire, Pablo decía, yo sé en quién he puesto mi depósito. Un sano concepto de los hombres de Dios en el Antiguo Testamento fue precisamente eso. ¿Quién es mi Dios? Y yo no haría nada que pecara contra él. Les debo los otros 2 detalles. Pero esta es la primera cosa. Son 3 cosas. Las otras 2 se los debo, ¿sale? ¿Vienen el próximo domingo? ¿Les toca venir en su agenda? ¿Sí?
Sí. No va a llegar el tío que les llegó de improviso y que, pues yo no le pude decir que no llegara, y no lo podía dejar porque voy a mi congre. Póngase en pie, por favor.